y amén. Y vamos a leer primero esos 2 versículos, hermanitos, ¿sí? Y ahí dice, yo quiero que lo leamos juntos, ¿les parece bien? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. Entonces aquí vamos a tomar un momentito nuestros lugares, hermanos, y vamos a ver. Aquí nos habla bien claro el Señor, hermanos, y dice así que si Jehová no es el que edifica la casa, o sea, la casa no se refiere a esto, a las paredes. ¿Quiénes habitan en las casas, hermanos? Las familias. Si Dios no es el que edifica la familia, hermanos, ¿qué va a pasar? Podremos tener unos papás que van a estar al pendiente de nosotros, que nos van a ayudar, pero que sin embargo, hermanos, si Dios no está en el corazón de nuestros padres y de nuestros hijos, hermanos, en vano va a ser esa edificación. No se va a poder edificar. Si yo no pongo un cimiento que sea contra cualquier situación, hermanos, nuestras casas, yo no sé qué tantos cimientos les llegamos a poner, pero seguramente que los que pudimos hacer algo en alguna de nuestras casas, hermanos, quisimos que estuvieran, ¿qué? ¿Seguras? ¿O no? O dijimos, pues nada más levanta la pared y no va a haber, no, si no hay cimientos, hermanos, se cae. Y aquí está hablando, hermanos, que si Jehová no edificare, o sea, sobre él, edificar, ¿sí? Edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y nos podremos, hermanos, estar nosotros partiendo la cabeza y partiendo el cerebro, hermanos, porque querramos nosotros, hermanos, que tengamos una familia bien puesta. ¿Sí? Yo creo que cuando nos casamos, lo que más deseamos es tener una buena familia. Nunca pensamos que vamos a tener hijos groseros. Nunca los vemos tan tiernitos a la hora que nacen, hermanos. Yo veo a la Dana y la veo, ¿no? Y tantito algo no le parece y empieza ella, ¿no? Empieza a hacerse así, ¿no? Vemos a los otros niños cómo van ellos, ¿no? Y juegan y estos niños, hermanos, no nacen ciertamente con la semilla de maldad, porque esto lo venimos recibiendo desde que nacemos, ¿verdad? Esa fue la herencia que nos dejó Adán y Eva, ¿verdad? Pero sin embargo, como padres, hermanos, hay padres que a lo mejor no tenemos el deseo de que cambie nuestra familia. Y decimos, pues ya vinieron los chamacos, pues que crezcan como puedan. Yo crecí como pude, ¿no? Hay familias que así hacen, hermanos. Pero cuando somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con nuestra familia, hermanos, decimos que sea lo mejor, que vengas. Pero ¿sabes? El mayor éxito que va a tener una familia es que sea el centro, Dios, de la vida de cada uno de ellos, de los padres, de los hijos, hermanos. ¿Por qué razón? Porque siempre a veces a lo mejor estamos esperando, no, es que entrégate tú. Ay, es que yo me entrego a medias. Y tú entrégate completa, ¿no? O sea, o entrégate tú completo y yo me entrego a medias. No, hermanos, aquí el éxito va a ser que todos nos entreguemos a Dios. Esta es la parte que va a edificar nuestra casa o nuestra familia, porque volvemos a decir, no son las paredes, sino son los que estamos dentro. Decía Enrique, dice, hay gentes que compran su carro y lo llevan a bendecir. Y decía, lo llevan a bendecir, ¿para qué razón? Para que no haya accidentes, ¿o no? Nosotros oramos y decimos, ay, gracias Señor, nos diste un vehículo. Pero si nosotros nos ponemos hasta atrás, el vehículo, ¿qué onda? Se parte en 4. Oramos por él. Pero no fue fueron
los que venían tomados, ¿verdad? O drogados. Entonces, ¿qué es? ¿Es el vehículo? No, la casa, ¿verdad? Ay, ya nos dieron una casa. Yo me acuerdo cuando llegamos aquí a Toluca, y, ay, mi casa, gracias Señor, porque nunca pensé tener una casa. Eres una bendición sin conocerte, Señor, porque no lo conocíamos todavía. Pero la casa era un infierno, porque no estaba invitado. Volaba todo, era el gato volador el que había ahí. Había mucha necesidad, hermanos. Entonces quiere decir que la casa ya estaba, pero los que habitábamos no estábamos bien. No estaba Dios invitado a ella. Me acuerdo que cuando llegamos hizo Enrique una comida, invitó a unos amigos borrachotes igual que él, y oramos por la casa y esta situación. Y después, como va dando Dios entendimiento y te va diciendo, no es la casa, sino son ustedes los que necesitan que yo edifique. Esa es la parte, hermanos, que sea edificada, no el lugar donde vivimos, sino los que vivimos en él. Amén. Esa es la parte, hermanos, donde va a ser el cambio total. El cambio total. Hay gente que se va de país. Es que por allá va a cambiar mi vida. Yo así pensaba cuando nosotros nos venimos para acá, para Toluca, pero pues sí, Dios nos permitió cambiar, pero no nos cambió de casa, pero también nos cambió de vida. ¿Sí? Y eso es lo importante, ¿no? Venirnos para acá, para Toluca, fue decir, híjole, vamos a llegar a la casa, a esa casa que tanto habíamos anhelado, ciertamente, ¿no? Pero ¿quiénes eran los que necesitaban cambiar? Y sobre todo, el que Dios quería que Él fuera el que edificara. Porque nos hubiéramos podido preparar mucho, ¿no? Y poder decir, vamos a hacer lo mejor para con nuestros hijos. Mira, las cosas que hicimos no hay que hacerlas. No, hermanos, traíamos unas mentalidades de terror. Veníamos de dos familias disfuncionales totalmente, pero queríamos cambios, pero solamente el que vino a hacer el cambio fue Dios. Dice, si Dios no es el que edifica, en vano vayamos a tomar. Hay gente que va mucho para la prosperidad, hay gente que va mucho para las relaciones humanas, hay mucho para que no hagas, ¿no? Como lo que decía el hermano de los chamacos que ahora no se les corrige, porque ahora los traumas, ¿no? Y hay una serie de situaciones que si la Biblia nos dice que hay que corregirlo con vara, pues es que hay que corregirlo. O sea, no es que estemos mal. Dios sabe que es la manera de poder corregir al chamaco, ¿no? Así se nos brinquen, así se nos salten y nosotros podemos decir, a ver, despacito, ¿no? Y sí, despacito, nos hace la sugerencia la palabra de Dios que no debemos de golpear con enojo, hermanos, sino tenemos que saber, ¿verdad?, de darles a los hijos el correctivo porque es necesario hacerlo, ¿verdad? Entonces, si no, no lo hubiera dejado ahí en su palabra, así de sencillo, hermanos. Entonces, cuando Dios edifica, hermanos, nos enseña a corregir, nos enseña a ser diferentes. Casas, hermanos, que necesitan ser diferentes, familias que necesitan ser diferentes, familias que habitamos ser totalmente diferentes. Porque si Dios es el que edifica, hermanos, en vano. Si Dios no es el que edifica, en vano serán aquellos que vayan y tomen cantidad de cosas, hermanos, para tener una familia espléndida, hermosa, preciosa, que ande de una manera bien. A veces nos concretamos y decimos, con que tengas una carrera, hijo, con que salgas mejor que nosotros, eso. Pero la vida espiritual, hermanos, esa es la mayor parte que nosotros debemos de invertir en ellos. Esa es una parte bien importante, invertir en ellos, que Dios sea el que edifique. Cuando nosotros decimos que el éxito procede de Dios, las escrituras animan al trabajo duro, pero a fin de cuentas no es el trabajo solo el que nos lleva al éxito, ¿sí? Podemos decir, yo voy a trabajar lo mejor en ese trabajo que tengo,
Pero no solo eso, hermanos, porque a lo mejor hay gente que puede poner toda su atención en hacer el mejor trabajo, y qué bueno. Sí, qué bueno que nosotros los cristianos nos reconozcamos por gente responsable, por gente que trabaja bien, no nada más que hace como trabaja, porque ellos hacen como que me pagan, sino que realmente desquito lo que me están pagando. Y en esto, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, así como nos dice en el Salmo 127, ahí en el 1 y en el 2, donde dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, hermanos. Y ahí es otro punto. Si Dios no es si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Estaba viendo en las noticias, porque pues eso se llena uno, aunque no quiera muchas veces uno ver, unos que se visten como de policías y traen camionetas y empiezan a hacer asaltadero de gente, hermanos, ¿no? Entonces dice, como ya está todo fuera de lugar, fuera de sí, fuera del control, tal parece como que la ciudad está tomada por los malhechores y que la gente, yo sé que hay más gente buena que mala, pero que sin embargo, hermanos, nuestra ciudad está pasando, o nuestra nación está pasando por muchas situaciones muy difíciles, violentas, con muchas cosas, ¿sí? Hemos sido algunos pues por los asaltos que han llegado a suceder y cosas y situaciones. Ahorita ya no tan solo son los asaltos que llegan a hacerse, hermanos, sino el robo de menores, el sacrificar a tanta jovencita que también se llevan. Eso preocupa, hermanos, a nuestra vida y a nuestra nación en cierta manera, ¿no? Pero en vano está el que vela, hermanos, el que podrán poner unas barricadas de gentes, hermanos, que estén cuidando la ciudad, pero porque no han invitado a Dios. Y cuando nosotros vemos, por eso la situación de poder nosotros invitarnos cada día a orar por nuestra nación, orar por el pueblo, pero también tenemos que orar por el que nos dirige, hermanos, ¿sí? Tenemos que orar por el que nos dirige. ¿Por qué razón, hermanos? Porque hay situaciones en la vida de todos nosotros, ¿verdad? De las cuales, hermanos, estamos viendo a través de la palabra de Dios que el presidente y los que vivimos en esta nación, hermanos, necesitamos ¿de qué? De estar orando. Porque Dios es el único que va a hacer. Cuando invitemos a Dios a que sea el que vela, el que guarda, y así lo vimos, hermanos, porque Dios no cambia, dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Como Él no cambia, ¿sí? Y nosotros lo vimos en cuántos ejemplos nos han puesto de cuántas veces salió el pueblo de Israel, hermanos, a luchar, y verdad, y cuando iban muy seguros, perdían, pero se alejaban de Dios, pero cuando venían y se ponían en las manos de Dios, con menos ganaban. Quiere decir, hermanos, que nosotros podemos ver un gigante de temor y de situación, de secuestro que está en nuestra nación, hermanos, pero poderoso es el que está en nosotros. Ay, hermana, es que suena muy bonita las palabras. Hermanos, si no son en estas, ¿en cuáles quieres tú confiar? ¿En cuáles te dan una seguridad? Que te manden a la mejor policía, que te manden a los mejores soldados, que te manden a lo mejor de todo lo que pueda haber. Y ese no es el punto, hermanos. El punto es dónde está Dios. Dice aquí: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el guardia. O sea, el que está ahí cuidando, guardando, viendo que no pase nada, ¿no? Veo que en Acapulco pasan camiones y camiones, y de todos modos siguen pasando gentes que matan y matan y matan y matan. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Ahí está la ausencia de Dios. Ay, hermana, pero usted alucina algunas cosas. Si alucináramos, no hubiera hecho nada Nehemías.
Si alucináramos, tampoco Cristo hubiera hecho nada por nosotros, hermanos. Sí, es que las palabras que la hermana, fanatismo, me huelen. No, hermanos, es lo único verdadero. El cielo y la tierra va a pasar, mas su palabra no pasará. Y sobre ella, hermanos, es por la que nosotros leemos, sabemos y confiamos. ¿Sí o no? Entonces aquí, ¿qué es lo que dice? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, se podrán poner barricadas y podrán decir no hay. Son tan astutos para hacer las cosas, hermanos, que el enemigo trabaja de una manera tremenda, pero Dios trabaja mejor. Así es que ahí está puesta nuestra confianza totalmente en Él, ¿sí? Ese es el origen del éxito, hermanos, para una familia y para una ciudad, ¿sí? Dice, ese salmo dice, presentan un importante principio general. A menos que Dios esté involucrado en lo que estamos tratando de hacer, ya nos podemos olvidar a lo mejor de aquellos y de las estrategias del éxito, porque el que da el éxito es Dios, hermanos. Si tuvimos una familia bien, decíamos el día de ayer que platicábamos con Mónica, hay familias, hermanos, de terror, sin Dios, y les tocan tener unos hijos, pero bien buenos. Y cuando las familias estamos en Dios, pues es que es lógico, ¿no? Y que venimos a Dios y que Señor, ayúdanos a que la familia venga adelante, que formemos unas familias que sean bendición para tu servicio, Señor, para nuestra nación, para nuestra comunidad, para la iglesia. ¿Y cuántas pruebas se presentan, hermanos? Muchas. Pero ¿saben que el cristiano, hermanos, está viviendo bajo prueba tras prueba? ¿Y saben las pruebas para qué son? Para sacar lo mejor de nosotros. Cuando aplican exámenes en la escuela, ¿para qué razón será, hermanos? Para saber cómo va el conocimiento de los que estudian. O no nada más para atormentar. A ver, atorméntalos con esta prueba para ver. No, pues van a decir los maestros, oye, ¿qué estamos enseñando? Aquí lo mismo. ¿Qué estamos enseñando aquí en la iglesia? ¿Seguridad en Dios? ¿Inclinarnos más a Él? ¿Tener más tiempo en Él? ¿Por qué razón? Porque va a ser de edificación para mi familia, va a ser edificación para mi ciudad, va a ser edificación para donde yo esté. Eso va a ser, hermanos. Cuando nosotros vemos, y entonces el éxito, hermanos, ¿quién entonces lo está dando? Si Él está siendo el invitado, pues va a ser Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y dice, entonces nos podremos olvidar de ese éxito que a lo mejor nosotros como seres humanos queremos. Las familias edifican casa y hay centinelas que guardan una ciudad, pero estas dos actividades son sin sentido a menos que Dios esté en ella. Una familia sin Dios nunca experimentará el lazo espiritual que Él crea en las relaciones. Lo mismo pasa en una ciudad sin Dios, se devastará por la maldad y la corrupción que haya adentro. Y es cierto, mientras Dios no esté invitado, ¿quién nos va a redarguir? Mientras en la nación no esté invitado, ¿quién va a hacerlo? Podrán dar muy buenas ideas y todo eso, por eso decimos, Señor, pues dale sabiduría y que llegue tu palabra a esta gente porque te necesita. Estamos en juego. ¿Cuántas? Ahorita que veía yo a todos los que vinieron de Honduras y que se vienen de El Salvador y de Guatemala, porque los malos dirigentes, hermanos, y vamos a verlo de esa manera, lo que está sucediendo con ellos, ¿qué hacen? Venirse. Y venir y caminar y caminar y caminar porque quieren llegar a Estados Unidos como si ahí fuera su tierra prometida, su Canaán, ¿verdad? ¿Y qué dice el Trump? Aquí no entra nadie. Si ya tenemos con los que tenemos aquí, ¿verdad?
Y decimos nosotros, aquí viene, ¿no? Y queremos ser hospitalarios porque nos hacen mención de cuando llegaron los españoles y cuando vinieron porque también tuvieron necesidades y llegaron y corrieron aquí en un lugar bien, bien padre donde había mucho que hacer y ellos qué hacer. Pero hermanos, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? Con ellos o con la gente que ha venido, ¿no? Y estamos a lo mejor sí para ayudar, porque son gente extranjera que viene y con una necesidad muy grande. Pero sin embargo, hermanos, primero, ¿qué hace falta aquí? Que nosotros estemos bien. Viene gente también, y viene gente buena y a lo mejor también viene gente mala, hermanos. Imagínate, échale otra raya más al tigre de todo lo que estamos viviendo. Muchos de los ladrones en serie que hay aquí en nuestra ciudad, hermanos, vienen ¿de dónde creen? De Colombia. Eso quiere decir, hermanos, que se está filtrando mucha gente. Entonces, ¿qué hace falta, hermanos? Dios. Hace falta Dios en nuestra nación. Hace falta Dios en cada una de las familias, hermanos, porque así de esta misma manera como vemos, ¿verdad? Sin una familia no hay un lazo espiritual. El que Él crea en las relaciones. Una ciudad sin Dios se devastará por la maldad y la corrupción que hay adentro. No cometerá el error de dejar a Dios fuera de su vida. Si lo hacemos, habrá vivido en vano. Si decimos no, pues Dios no tiene aquí nada que ver. En todo Dios tiene que estar presente, hermanos. Y esto es lo que nos enseña la palabra. O sea, no es algo que nosotros sacamos de nuestra manga. ¿Qué falta en nuestra nación? Ser que Dios esté en ella. En cada familia, como lo estamos viendo, hermanos, falta que esté en ella. Y si en nosotros hay algo que no está bien, hace falta que redoblemos, que Dios esté con nosotros como familia, hermanos. Y redoblar, y redoblar, y redoblar. No es que yo tenga una familia, ¡wow! Pues gloria a Dios, ¿no? Pero muchos batallamos con eso, hermanos. Muchos batallamos con eso. Y tal es nuestro amor que Dios nos ha puesto, que así como Él nos ama y no quiere que nadie se pierda, lo mismo hacemos para con nuestra familia. Pero tenemos que tener a Dios dentro de ella, ¿sí? Por eso es importante no dejar fuera a Dios de nuestra vida. Si lo hacemos, habremos vivido en vano. Hagamos que Dios sea nuestra máxima prioridad y permita que Él sea el que lo edifique. Dios no está en contra de los esfuerzos humanos, como vimos aquí en el capítulo 2. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que coméis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, cuando nosotros vemos que la gente se puede levantar muy temprano y puede prosperar en un trabajo, no es que sean malos los trabajos, hermanos, sino que tanto nosotros dedicamos más al trabajo que a nuestra relación con Dios. Y esa a lo mejor llega a una prosperidad, a la mejor económica, ¿sí? De éxito y de poder decir, podemos hacer lo que nosotros querramos porque gracias a Dios tenemos todo en ti, Señor, pero poco nos acordamos de Él. Porque nos come el tiempo, ahorita ya vamos recobrándonos, ¿verdad? Tantito de 6 meses de que nos quitan 1 hora, o 7 meses, que nos quitan 1 hora. Ahorita decimos, híjole, qué padre este horario me cae a todo dar, porque duermo más, ¿no? Pero sin embargo, hermanos, la vida sigue igual, ¿o no? O sea, eso no cambia, o cambia algo, pues nada más cambia el horario. Pero cuando nosotros venimos a Dios, hermanos, cambian muchas cosas. Y si hacemos legítimo lo que Él hace y lo vivimos realmente, ¿sí? Eso es verdaderamente, ¿no? Entonces cuando ahí vemos, ¿no? Y dice ahí también en ese verso 2, dice pues que a su amado dará Dios el sueño
Y dice ahí en el versículo 3, hermanos, dice: "He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre". He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Ahí vamos a ver que el trabajo honra, pero ahorita nos vamos a ese versículo 3. Y ahí nos habla en Proverbios 31, del 10 al 29, de esa mujer virtuosa, que dice que trabajaba y hacía ropa para sus hijos y hacía telares para ayudar al marido, y lo llaman bienaventurado al marido por tener una mujer, ¿qué? Trabajadora. Pero dice, pero mejor va a ser que todas aquella mujer que ¿qué? Que teme a Jehová. Esta será mejor que todo el trabajo que pueda estar realizando, pero esta mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Eso quiere decir que en la vida de nosotros, hermanos, hay muchas cosas que podemos hacer, pero mientras Dios no esté capacitando nuestras vidas, en vano va a ser, ¿sí? Entonces ahí vemos en Proverbios. Pero trabajar sin descanso u olvidar a la familia puede ser un disfraz para la incapacidad de confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades. Todos necesitamos un descanso adecuado, momentos para refrescarnos espiritualmente. Por otro lado, este versículo no es una disculpa para los flojos. Ahí nos dice en Proverbios 18:9, donde nos habla precisamente, hermanos, donde el flojo, hermanos, no es algo que Dios le sea como bendición. Proverbios 18:9 dice así: "También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador". Eso quiere decir que aquí cuando nosotros vemos que también dice 18:9, dice: "También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador". Del hombre negligente, del hombre que no trabaja, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, porque nos dice ahí también en el libro de Proverbios: "Aprende de la hormiga, oh perezoso", ¿sí? Que no tiene ni casa, pero que sin embargo va y provee, ¿verdad?, para que en los días de frío y que no puedan salir, hermanos, haya sustento en ella. Y aquí nos lo pone, ¿no? Dice: "Tengamos cuidado en mantener el balance, trabajemos arduamente mientras confiamos en Dios y también descansemos confiando en Él". Esa es la parte importante de nosotros. Pero ahí en el Salmo 127, del 3 al 5, dice así: "He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre". Y dice ahí en el 4: "Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud". Dice: "Bienaventurado el hombre que hinchó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta". Eso quiere decir ahí, hermanos, que basado en este principio, el centro de atención del Salmo se vuelve ahora hacia con los hijos. Acá nos puso como familia, ahora nos los pone como con los hijos, ¿verdad? El alimento, las casas y las ciudades son importantes, pero la responsabilidad de un hombre aumentan de manera drástica cuando llegan los hijos. Y yo creo que ahí es la mayor responsabilidad que nosotros podemos tener. Si necesitamos que Dios edifique, proteja y mantenga nuestros bienes materiales, dice, cuanto más necesitamos su ayuda en nuestras responsabilidades de edificar la vida de todos aquellos que Él nos ha encomendado. Ahora mismo tomemos un instante para pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude, que nos dirija, de qué manera vamos a guiar a cada uno de nuestros hijos. Oramos con ellos, leemos la palabra, estamos al pendiente de su vida espiritual, los traemos a la iglesia, porque aquí es una fuente, hermanos, de distribución de su palabra, hermanos. Aquí tenemos una escuela en la iglesia.
donde edifica a las mujeres, donde edifican a los hombres, donde sean edificados los hijos. Pero aquí nos llevan y nos dan. Pero esto, hermanos, nos lo llevamos a casa. ¿Y quiénes son los responsables en casa? Los papás. Por eso dice que herencia es, dice aquí, de herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? ¿Y qué es una herencia, hermanos? Un legado, algo que nos han dejado. Hay quienes tuvimos muchos, hay quienes hemos tenido pocos, pero sin embargo no dejan de ser ese legado. Eso es. Y el día de mañana que nuestros hijos formen sus familias, ¿cómo crees que las van a formar? ¿Tomando a Dios como dirigente de ellos o haciendo las cosas a la manera que el mundo enseña? ¿Sí? Porque el mundo enseña también, hermanos, también da sus clases. El mundo da clases, ¿sí sabían que da clases? También hay una gran escuela en el mundo, hermano. Pero la mejor escuela que tenemos es la escuela que tenemos en Dios. Y aquí precisamente, ¿no? Si decimos que en este salmo nos habla precisamente de que ese salmo nos habla acerca de los hijos, hermanos, basado en este principio, el centro de atención de este salmo vuelve ahora a los hijos. El alimento, las casas y las ciudades son importantes, pero las responsabilidades de un hombre aumentan de manera drástica cuando llegan los hijos. ¿Qué tanto les estamos enseñando? ¿A venir con amor o a venir por fuerza? ¿No? Y podemos decir, no, pues los que mandamos somos los papás y tienes que venir. Pero fíjense, hermanos, cuando se viene con amor y que la familia está llena de esto mismo, hermanos, ¿cómo creen que vienen? ¿Contentos o con resistencia? Contentos, ¿se verá o no? Desde el papá y la mamá se ve que vienen con ganas de venir a escuchar la palabra de Dios. Vamos, sí, vente, es el día que nos vamos a reunir como iglesia, vamos a escuchar la palabra. Mira, en toda la semana no he podido por cuestiones de trabajo, porque tengo que ser el sustento, el papá para esta casa, y tú, mujer, tienes que ser la que haces aquí las cosas en la casa para tener limpios a los hijos, para tener el alimento, para cuidar de ellos. Pero sin embargo, hermanos, cuando nos unimos como familia para venir aquí, venimos ¿cómo? ¿Con cara de limón? No. Ay, no. Oye, ¿a dónde vas? A la iglesia. Ay, pues ¿quién va a querer ir, hermanos? ¿Cómo te va? Bien. Oye, ¿por qué hablas así? Pues quién sabe. Hermanos, no. Es algo que debe de llenar nuestros corazones y que estemos contentos. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia, a congregarme con los hermanos, a que todos juntos escuchemos de la palabra de Dios. Pero cuando hay, hermanos, es el ego de venir con cara de limón o de papaya, bueno, ni nosotros nos la vamos a creer, ¿sí? Que Dios es el que está edificando. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y otra de las partes, los hijos, hermanos, que son tenemos hijos tremendillos, ¿no? Y ahorita al ver, ¿saben cómo se ve el amor de los padres a los hijos? Cuando hay un divorcio. ¿Sabían? Ahí se va a ver qué tanto quieres a tus hijos. Cuando empiezan como cartas de cambio. No, espérese. Cuando empiezan como cartas de cambio los hijos, si me das, te los dejo ver. Si no me das, no los ves. Pobres chamaquitos, ¿no? Nada más voltean. ¿Diste para poder ir? ¿O no diste para quedarme aquí? Hermanos, no son cartas de cambio. Los hijos, dice, herencia de Jehová son los hijos. Es algo hermoso, no son estorbo. O cuando ya andan los papás, ¿no? Que ya se separaron, ¿no? Y que andan tras nuevas aventuras, porque dicen, no es bueno que el hombre esté solo.
¿no? Y anda, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ahí sí sacan la Biblia, pero bien raspada así, y dicen, no es bueno que el hombre esté solo, necesitaré a alguien y voy a buscar otra ayuda idónea, ¿no? Y ahí van tras las situaciones, ¿no? Y cuando los hijos, hermanos, están ahí en casa, ahora te los dejo a ti porque hoy no los puedo ver yo. He oído eso mucho, hermanos, mucho de eso. Ahora te toca verlos a ti. Pues es la moda, pero qué fea moda, hermana. Cuando no sabemos qué herencia son ellos, fíjense, qué hermosa herencia, ¿no? Que no deben de ser ni un estorbo ni una carga, sino que todo lo contrario, hermanos. ¿Cómo creen que van a crecer esos chamacos? Y van a decir más grandes, pues sigamos, como dijo, hay que buscar la ayuda idónea. Si esta no fue, será la siguiente, ¿no? Y conozco a varios que hasta 2, 3, 4 ayudas que no llegan. Entonces, ahí está, ¿no? Cuando nosotros vemos que los hijos son una bendición, y fíjense que en esto, hermanos, yo espero en Dios que aquí las familias sigan siendo integradas, hermanos, y que verdaderamente Dios sea el invitado para estar en sus hogares y en sus hijos, y que nunca piensen, hermanos, que sus hijos son un estorbo y que sus hijos son cartas de cambio. Es que no comieron. ¿Y? Pues es que no nos das. ¿Y? ¿Qué hacen las mujeres cuando los hombres no dan? Se ponen a laborar. ¿Por qué razón, hermanas? Si ya hubo un rompimiento, si ya hubo algo que no se pudo detener, entonces, ¿qué hay que hacer? Dios, estás tú conmigo. Y cuando tú estás conmigo, yo no decidí esto que estoy viviendo porque era lo que menos quería, pero ya se dio esta situación. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Ven al rescate tú de ello. Porque ni mis hijos son carga, ni son estorbo, sino que herencia de Jehová son nuestros hijos. Y el que llena su aljaba, o sea, aquella como bolsa con muchas saetas, hermanos, dice que es una bendición. Algunos pudimos tener muchos hijos, algunos pudieron tener menos, pero al final de todo fueron nuestros hijos. Y que queríamos o que queremos lo mejor para ellos. Entonces lo mejor para ellos no va a ser, hermanos, cuando vean en lo que yo he visto, en esas partes de divorcios o separaciones que llega a haber, hermanos, son los, ¿quién creen que son los más afectados? Los niños. Pero ¿saben lo que dicen ellos para calmar sus ámbitos así de tranquilidad? Poder decir, son tan maduros, pero son tan maduros que ellos no dicen nada. Pues no, porque están sin palabras, hermanos. ¿No? Así piensan ellos. Pero eso, ¿para qué creen que sea? Para calmarse lo malo que están haciendo. Por eso yo pienso que aquí, si está Dios invitado en nuestras familias, no va a haber eso, hermanos. Eso no lo va a haber. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que está edificando. Porque Dios es el que está haciendo, porque estamos amando a nuestros hijos, porque queremos que nuestros hijos, hermanos, sean edificados. Y el día que ellos salgan de nuestros hogares, vayan y formen también un hogar bien. Esa es herencia de Jehová, son los hijos. Ni estorbo, ni carga. Pero sí, ejemplo de nosotros como padres hacia con ellos. ¿De qué manera vas a ser exitoso en tu familia, hijo, siempre y cuando venga Dios a tu corazón? De esta manera va a ser. Vamos a tener una ciudad y una nación de éxito cuando venga Dios a habitarle en ella. Ahí va a haber esa nación fuerte, ¿sí? Como necesitamos. Las familias de hoy en día, hermanos, están muy devaluadas. Están verdaderamente, hermanos, muy, muy mal, ¿sí? Y vemos situaciones muy tristes. Pero
aquellos que tenemos el conocimiento de Dios compartamos con aquellos que no lo tienen. A mí me duele mucho, ¿sí?, ver esta situación. Ahora que mencionaba Mónica de esa niña que está codependiente de un novio y que los papás se divorciaron y que la niña trae trastornos por situaciones que hay. No es, hermanos, una crítica, sencillamente lo que el mundo está viviendo. Y eso no lo quisiéramos para ninguno de nuestros hijos, hermanos. Y quisiéramos que nuestros hijos vivieran una vida sana, saludable, y solamente sana y saludable, con problemas y con situaciones y con necesidades. No dice Dios que no las va a quitar, pero si Él estando con nosotros, hermanos, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Esa es la seguridad que nos da de estar en Él. Que nosotros vamos a hacer placentero el tiempo, hermanos, aún dentro de pruebas y de luchas que se puedan presentar en nuestra vida. Pero vamos a hacer de ello tiempo precioso, tiempo saludable, tiempo, hermanos, que sea de bendición. Me recuerdo mucho mi mamá para hacernos el momento que no teníamos dinero para comer y que eran frijoles, hermanos, los platotes de frijoles, para adornárnoslo de una manera que fuera como decir, te estoy haciendo un pozole. Y rebanaba col y rebanaba cebollita, ¿no? Y nos los presentaba así, los frijolotes así. No, hombre, qué sabrosos sabían. ¿Y saben cuál era la intención de mi mamá? Que estuviéramos contentos a la hora de la comida. Con esos biscuits todos duros porque no les ponía lo que les tenía que poner y salían como piedras, remójalos en el té, pero bien sabrosos. Quiere decir que todos pasamos por necesidades, muchas necesidades, pero que nunca esté la necesidad que no esté Dios con nosotros, hermanos. Las otras necesidades las podremos sacar adelante, pero el que Dios no esté edificando nuestra vida, eso que nunca pase con nuestras vidas ni con nuestras familias. Amén. Eso es lo más importante. Entonces, cosa de estima es el fruto del vientre, y como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué razón? Porque los enemigos siempre van a querer terminar, destruir, hermanos, aquello que está edificado por Dios. Pero si Dios es el que edifica, hermanos, va a ser una grande bendición para cada familia en nuestras vidas. Amén. Así es que alertas, alerta, alarma sísmica, ¿verdad? ¿Tenemos que estar alertas? Claro que sí, hermanos. ¿Por qué? Porque queremos que nuestras familias estén bien, ¿sí? Para mí eso es bien importante, ¿no? Para mí es bien importante. No voy a hacer a fuerzas algo que Dios no esté presente. Pero lo que esté de mi parte hacer como madre, lo voy a estar haciendo. Lo que esté de mi parte hacerlo como pastora, lo voy a estar haciendo, hermanos. ¿Por qué razón? Porque es mejor estar en Él que fuera de Él. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Gracias a Dios. Así es que si la Biblia nos habla que los hijos son herencia, y la herencia es una recompensa, también podemos aprender lecciones valiosas de sus mentes sanas y de su ingenuidad. Quienes tenemos a los hijos como simples distracciones o estorbos, debemos verlos como una oportunidad de moldear el futuro. No debemos atrevernos a tratarlos como una molestia, cuando Dios los valora tanto. ¿No nos valora? Así como nos valora, ¿cómo nos gusta que nos valore Dios, hermanos? Cuando nos llena de toda su palabra, ¿sí? Nos llena de grande bendición. Y esto hace que motive mi vida. ¿No la motiva a usted? A mí sí me motiva. Y el día que ya no estemos aquí, el trabajo que nos tocó lograr hacer como padres, invitando a Dios en nuestra vida, va a ser la mejor herencia. La mejor herencia. Veníamos un día de un retiro y precisamente en ese retiro decíamos Enrique y yo, Lupe, no tenemos que dejarles a nuestros hijos. Y le decía, sí, tenemos mucho que dejarle. Tenemos a Dios, que si se quedan con Él, no les va a faltar nada. Porque las cosas materiales de aquí se pueden acabar, podrán hacer mal uso de ellas,
pero el buen uso de Dios en nuestras vidas nos llevará de victoria en victoria. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido, mi Dios, que cada una de las familias aquí representadas valoremos lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Valoremos que verdaderamente llevemos a cabo los consejos que tú das a nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, el invitado de honor en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra nación, Señor, en nuestros trabajos, mi Dios, que ciertamente necesitamos de un trabajo para podernos sostener, Señor, pero el éxito verdadero en la familia, en el hogar, en el trabajo, en nuestra nación, solamente podrá ser hecho por ti, mi Dios. Por lo tanto, que esta palabra, Señor, no torne vacía en los corazones de cada uno de los que la hemos escuchado esta tarde, mi Dios, sino que sea algo que edifique, que exhorte, que verdaderamente sea de grande bendición para nuestras vidas. Si tenemos ya una familia, cumplamos con lo que tú nos dices, Señor, que tú seas el fundamento de ella, Padre. Que el día que ya no estemos nosotros como padres, tú siempre estarás presente, Señor. Y tú vas a edificar la vida de ellos y la vida de sus familias, mi Dios. Por lo tanto, te pido que en esta tarde tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Que estamos iniciando esta semana, mi Dios. No sé lo que se nos va a presentar a lo largo de ella, pero tú sí sabes. Pero sí te pido de manera muy especial por cada familia, Señor, que tú vayas al frente. Que cualquier situación, Señor, que se presente en su vida, mi Dios, tú puedas darles la victoria, Señor, cuando clamemos a ti en todo tiempo, Señor. Nuestra nación, Señor, la ponemos en tus manos. Solamente tú eres el único que puedes hacer tu obra perfecta y completa en ella, en cada presidente, en cada gobernante, Señor, en cada familia, Señor. Yo te ruego, mi Dios, porque así lo hagas, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a tener en mucho una salvación tan grande y también tener en mucho esta palabra, Señor, que ha llegado a nuestras manos, que ha llegado a nuestra vida, Señor, con lo cual, Señor, nos harás gentes de éxito, pero la gente de éxito solamente está en ti, Señor. Te damos gracias en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y que nuestros hijos, Señor, sean, Señor, mejores cada día, Padre, para honrarte y para glorificarte. Enséñanos a hacerlo para con ellos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro.